Buenas tardes con todos y todas. Agradezco este esfuerzo conjunto de Jalca Abogados y la Asociación Chascamaru de coordinar una actividad que asumo es necesaria. Ya justamente hoy se cumple un mes de la asunción del gobierno de el presidente interino José Gerí. Es pues el momento en el cual corresponde hacer algunas aproximaciones, aunque todavía un mes no diseña del todo las políticas de un gobierno, poniendo énfasis en la situación económica, poniendo énfasis en la situación social, poniendo énfasis en la situación política. Ya si de por sí esto puede ser muy largo y puede acusarme de ser injusto, eh, sería pues prácticamente una sesión si podemos tocar temas de lo cultural, temas de las inserciones de los grupos más vulnerables. Trataremos pues de expandirnos de manera clara en lo que el tiempo nos dé. Muchas gracias, repito, a las dos entidades organizadoras y muchas gracias a quienes nos están escuchando ahora y a quienes nos escuchen después. Al final siempre se abre un ciclo de preguntas, pero si ese ciclo de preguntas no tuviera una pregunta de inmediato, como en otras ocasiones, se puede recurrir a Chascamaru, se puede recurrir se puede recurrir a quejar abogados para poder enfrentar cualquier inquietud que exista. Vamos en este último mes, la ciudadanía y los medios de comunicación han seguido de cerca la gestión eh, de José Gerí, luego de que fue destituida la expresidenta Boluarte, que por cierto hoy día ha hecho su primera aparición en público en una audiencia de apelación frente a un cargo establecido contra ella sobre un presunto lavado de activos. Se nota un tono enérgico, Gel. Se nota un tono dedicado, o por lo menos planteado, para tratar de recuperar la confianza ciudadana en medio de una coyuntura política marcada por una inseguridad que no es solamente ciudadana y por un desgaste institucional que venimos arrastrando desde hace buen tiempo, pero que ahora ya está casi al punto de la implosión. El problema es, las viejas limeñas decían, de buenas intenciones está empedrado el camino del infierno, no voy a decir tanto, pero el problema es si estamos pasando del gesto, del discurso, que puede ser incluso muy bien intencionado, o a la acción planificada que se sostenga en el tiempo. El problema es si lo que hemos hecho es que hemos tenido un fusible para proteger a una mayoría congresal más unificada por intereses coyunturales de personas o de grupos, eh, ante un fusible absolutamente desgastado, lo hemos reemplazado por otro que en el fondo tiene las mismas consideraciones, pero que en la forma maneja un estilo más empático, más cercano a la comunidad. Y ese es uno de los retos que ha enfrentado claramente Gerí. La administración Boluarte era percibida como incompetente, como corrupta, como distante del pueblo, como subordinada a una mayoría congresal sin cohesión ideológica, ni más bien movida por intereses individuales y de grupo. Eh, y esto
va desde el principio, la confianza ciudadana nunca estuvo, y nunca estuvo porque ante las primeras protestas masivas que se da, casi al asumir el gobierno Dina Boluarte, tenemos pues represiones con pérdidas de vidas muy trágicas en el caso de Arequipa y de Juliaca. Entonces, hay, por cierto, entonces todo tipo de problemas que enfrentar, pero comenzaré primero hablando del tema económico, para después ir a lo político-social, siempre y cuando el tiempo alcance y vuestra paciencia también. Se percibe actualmente, ya hablando de lo económico, un manejo deficiente de la economía nacional. Oiga, el Perú está creciendo. Nos están diciendo que no es 2,8, sino 3,2. Las variables macroeconómicas son, en líneas generales, mejores que las de la mayoría de países de la región, pero eso hay que minarlo con beneficio de inventario. El contexto internacional está marcado por políticas proteccionistas, básicamente del caso de Estados Unidos, básicamente el gobierno Trump. El patrón dólar se ha desestabilizado y eso impulsa a que los inversionistas y las inversionistas comiencen a refugiarse en el patrón oro. Buena coincidencia para el Perú. Somos uno de los estados con mayor producción de oro, de legal y de ilegal. También hay que aclarar ese problema. Esto nos da una ventaja estratégica, tanto por lo que está en circulación, ya explotándose, tanto porque si podemos reconvertir, tema muy difícil, por cierto, a la minería ilegal. Nos hemos acostumbrado a una formalidad que nunca se asentó, de una res pública, una cosa pública que nunca se asumió, siempre se fue con un Estado pequeño para algunos, y le exigimos condiciones al resto que no van a estar en condiciones de cumplir o no van a estar en intenciones de cumplir. Y estamos hablando tanto de informalidad como de ilegalidad. En el Perú, ser formal es complejo y muchas veces la gente que sin querer no le queda otra cosa que dedicarse a la informalidad, y queriendo, pues entra a circuitos de economías ilegales que quiebran incluso la idea de un Estado-nación modélico, teniendo la dinámica de la minería legal, la dinámica de la tal ilegal, la dinámica del narcotráfico. Y los menciono en ese orden porque en ese orden de problemas estamos. De otro lado, la transición tecnológica que se está operando en China, que ya no solamente quiere competir en la cuestión de los microcomputadores, sino hasta comienza, o la robótica, sino que comienza a exhibir elementos de carácter militar, requiere, por lo menos en la parte donde se trabaja con microconductores y demás, abastecimiento de cobre. Y grata coincidencia, el Perú se encuentra entre uno de los mayores productores de ese mineral en el mundo. Escenario favorable para poder impulsar crecimiento económico, sin duda, pero eso demandaría tener una estructura estatal eficiente, una función pública que se respete, que se haga carrera y se haga meritocracia,
Eso significaría tener una gobernanza sólida y una visión de largo plazo basado en meritocracia, en planificación estratégica. No llevemos el discurso que demostró ser fracasado. Todos los países, hasta los países que se reclaman más liberales, como los Estados Unidos, planifican. mm, y la necesidad de un consenso político. Un Estado moderno no puede funcionar sobre la base del favoritismo, sino sobre el mérito, su capacidad técnica, su capacidad de generar consensos y de procesar diferencias. Las diferencias políticas no pueden ser entendidas como enemistades. Quien piensa distinto no es un enemigo, es una enemiga. Quien piensa distinto nos está dando oportunidades para el debate democrático y la construcción colectiva de soluciones que pueden ser mejores, o por lo menos en tanto y en cuanto han sido dialogadas, pueden llevarnos a ser más sostenidas en el tiempo. Pero con los problemas que ha notado de gobernanza, de estructura estatal ineficiente, falta de visión de largo plazo, falta de planificación, falta de consensos y sobre todo una coyuntura electoral donde hay 39 agrupaciones acreditadas, una que está ahí en veremos, en una discusión que no debió darse entre el Jurado Nacional de Elecciones y el Poder Judicial, una sala que lo único que está haciendo, y aunque esto cree discrepancias con mucha gente, es aplicar la jurisprudencia reiterada de otros tribunales constitucionales, entre ellos el que me tocó componer, y de la Corte Interamericana en el caso de Guatemala, Nicaragua. Que el cronograma electoral es rápido, se tiene que atrasar, pero ya el tribunal, desde el caso Lizana Puelles, que tiene muchísimos años, ha propuesto que se haga un amparo electoral con un trámite más corto, con menos instancias, y sobre eso los congresistas, las congresistas, no se le padre y no se ha regulado sobre el tema. Tampoco se ha pedido una delegación legislativa porque al ser un tema social no podría ser regulado por un decreto de necesidad de urgencia. Crecemos, según el Banco Central de Reserva, un 3,2% al final del año. Y crecemos básicamente en variables macroeconómicas, el gran escenario para poder desenvolverse. Pero la economía mía, de ustedes, ¿ah? Y de los que nos están escuchando después, no ve, no siente una mejora tangible en las condiciones de todos los días en el funcionamiento de su economía. Entonces, es decir, los grandes indicadores muestran una estabilidad que podría ser mayor, que podría ser mejor, pero la vida cotidiana de millones de peruanos y peruanas está marcada por la precariedad. Más del 70% de la población económicamente activa eh, no tiene trabajo estable, deja de trabajar ese día y no hay con qué comer el día siguiente. La FAO, que es el fondo que tiene la organización que cuenta en Naciones Unidas para ver los temas de alimentación, señala que aproximadamente el 51% de la población peruana no tiene un acceso suficiente a alimentos y que cerca de la tercera parte de las familias no puede cubrir siquiera una de las tres comidas básicas. Y no por capricho, por dieta, por falta de recursos. Obviamente, esto no es solamente una crisis económica, tiene connotaciones políticos y sociales subsistentes, pero vamos en orden y a eso nos manejamos después. Lamentablemente,
a estos problemas de gobernanza, a estos problemas que hemos ido notando, hay otro que va dando vueltas por ahí. En tanto y en cuanto la visión no es una visión de interés general, no es una visión de interés público, no hay un compromiso ético en la gestión pública, porque entre otras cosas no se distingue lo público, lo que debiera favorecer a todos y a todas, de lo privado, que está pensado para la lógica realización de cada persona en particular o de grupo de personas en particular. Eh, Persiste, pues, una visión donde el Estado parece ser más un botín político o un espacio y en todas sus reparticiones, a nivel nacional, subnacional, regional, hemos visto como a un alcalde provincial y a sus regidores en Ayabaca, la población los agarraba a latigazos, porque no están conformes como trabajan. Hemos visto el caso de una congresista que había convertido su despacho en un spa para poder tratarle y que también parte de su equipo de asesores, dicen que como tarea humanitaria, pero eso no estaba en sus funciones, le preparan la comida y podría quedarme mencionando varios casos más, ¿no? Hoy día se está discutiendo el caso de otra congresista, en el cual vamos a ver. Pero todo esto refleja que tenemos un tipo de conductas que nos muestran una distorsión moral y funcional que debilita la institucionalidad y limita el desarrollo del país. Tenemos potencial económico, pero si no hay un cambio profundo dentro de variables como las que hemos mencionado, y a las cuales hay que añadir una cierta cultura y ética política y administrativa, donde prime la competencia técnica, la planificación, el sentido de responsabilidad para el bienestar colectivo, vamos a avanzar poco o nada. No podremos tener crecimiento, pero no desarrollo, no un progreso humano integral, real y equitativo. Bueno, después de una jornada de gestos, hemos comenzado a ver las primeras acciones. Ahora, ¿están bien diseñadas esas acciones? Vamos primero al escenario de lo económico. Es competencia de la Presidencia de la República poder dictar normas que se entienden con fuerza y rango de ley, ¿no?, por iniciativa propia, con cargo de dar cuenta al Congreso. Bueno, y eso es lo que se hizo el 6 de noviembre pasado con el decreto de urgencia 008-2025. Ahí se establecen una serie de medidas extraordinarias para reforzar austeridad y control del gasto público en el ejercicio fiscal de este año. Porque también hay un elemento que añadir. En tanto y en cuanto estuvimos primero en una época de pandemia, COVID, quinto país del mundo con más casos, y si hacemos una ratio de población, probablemente hubiéramos estado más arriba en ese triste ranking. No hay quien no haya perdido un pariente o no haya perdido un amigo, o no haya perdido una amiga, o por lo menos que no haya tenido un amigo, una amiga o un pariente que haya padecido el COVID, el que es muy raro. Y además, precisamente en la coyuntura del COVID, la actual composición del Tribunal Constitucional deja una rendija muy peligrosamente abierta para permitir que se rompa con un principio básico reconocido por nuestra Constitución para el manejo de la economía de cualquier Estado, que es: no me puedo endeudar más allá de lo que puedo costear.
sino eso va a significar que toque la puerta a quien me quiera y pueda prestar y que por eso me imponga las condiciones que me quiera y pueda imponer. En el Perú se ha estado disparando con una serie de decisiones tomadas por el Congreso. Se ha estado disparando lo que llamamos el déficit fiscal, o sea, esa cantidad que con nuestros ingresos frente a nuestros gastos no podemos cumplir. ¿Qué es lo que busca este decreto de urgencia 008-2025? Busca preservar la estabilidad macroeconómica ya obtenida y que el déficit fiscal, o sea, este gasto excesivo frente a los ingresos que tengamos, no supere una cantidad que se asume manejable, pues todos en algún momento de la vida tenemos deudas, pero tratamos de tener las deudas que podamos pagar o que podamos refinanciar. Nadie, por más ganas que tenga, se pone a comprar un edificio entero si después no va a tener cómo pagarlo por la serie de problemas que se va a meter. 2.2 del Producto Bruto Interno, o sea, de todo lo que puede generarse de ingresos dentro del país, es la meta. Ya meta que estaba establecida en una ley, la ley 31.541. La idea es que lamentablemente ya a septiembre y subiendo teníamos un déficit de 2.4 y seguíamos subiendo. Y mientras más nos acercábamos a las elecciones, la tentación del congresista o de la congresista era para que muchos de ellos van a la reelección, muchas de ellas van a la reelección, o por lo menos quieren apuntalar las candidaturas de sus partidos, agrupaciones políticas, es pues tratar de sacar el puentecito, tratar de sacar la plaza, tratar de sacar algo que haga notar que hay un beneficio, lo cual es la negación de la labor de un congresista para representar, no para hacer gestión. La gestión corresponde a instancias gubernamentales, pero bueno, eso lamentablemente está muy asentado en la vida política y soy muy amigo de mis amigos, pero más amigo de la verdad. Y en una coyuntura particular, la del COVID, hay una sentencia del Tribunal Constitucional que abre la puerta de romper con la disciplina de gasto y le permite al Congreso, y el Congreso lo ha aprovechado muchísimo, poder establecer leyes que lo que significan es, para cubrirlas, un gasto que de repente es una cuestión de justicia, pero que en rigor no estamos en capacidad. El decreto, entonces, va a aplicarse sobre los periodos presupuestarios del gobierno nacional, no hablemos del poder ejecutivo, el constituyente es una política, es un político, pero no hay un solo de poder del Estado que tiene diferentes manifestaciones. Y una de ellas es precisamente la de gobernar, y hay gobierno nacional, hay gobierno regional, hay gobierno distrital local, y gobierno local distrital, gobierno local provincial. Entonces, ¿qué se dice? No vamos a gastar todo lo que se quisiera gastar. Las transferencias presupuestales de carácter financiero solamente podrán aprobarse hasta 7 días calendario después de la publicación del decreto. O sea, estamos hablando de días hábiles, saquen su cuenta. En este momento, las reparticiones gubernamentales están corriendo porque si no, se quedan con el dinero que tienen. Si somos cumplidores de este decreto, no habría la posibilidad de pedidos de última hora o de ampliaciones presupuestarias que pueden ser muy interesantes pero innecesarias.
Recuerden que hacia finales de noviembre debería aprobarse el presupuesto. Entonces, esta es una época ideal en la cual los congresistas, las congresistas, muchas veces por presión de sus propios votantes, comienzan a pedir precisamente eso, la transferencia de presupuesto. Entonces comienzan a pedir la ampliación de presupuesto, comienzan a pedir la exoneración del pago de impuestos, porque no puedo pagar lo que debo, porque tengo el puentecito, o tengo la necesidad, vino la inundación en Oxapampa, por decir un sitio donde ha pasado recientemente, o en Tarapoto, y obviamente hay que reconstruir casas, hay que reconstruir puentes. Todo eso es muy justo, pero si no nos manejamos con cierto orden y cierta disciplina, pues lo único que nos queda es o endeudarnos o depreciar la moneda, y que lo que hoy este cargador de celular nos cuesta 40, mañana vamos a necesitar que nos cueste 60, porque nuestra moneda pierde valor, pierde respaldo. Eh, También se está planteando la prohibición, y esto es bastante discutible, de pedir certificar créditos presupuestarios en rubros considerados no prioritarios. ¿Por qué digo que es discutible? Porque esta es la cobertura para, por ejemplo, dar servicios de capacitación, dar servicios técnicos profesionales especializados, publicidades, en lo que es capacitación, seminarios, talleres, servicios de comunicación, como en forma de campañas nacionales que se está haciendo de una vacuna contra alguna enfermedad, si no tengo entonces el dinero para hacer la campaña. ¿Y qué pasa? Si ha tenido casi siempre una mayor discrecionalidad en eso, y es cierto que se ha cometido abuso, y es cierto que hay consultorías que no debieron pedirse nunca, pero también es cierto que la mayoría de los gobiernos, y no estoy hablando solo de gobiernos nacionales, estoy hablando también de gobiernos regionales e incluso de gobiernos locales, pues han quebrado la función pública, y no es el mérito que te lleva, sino haber apoyado en la campaña a alguien o ser del partido de alguien que en este momento es presidente o presidenta, ya sea de la República, ya sea del Congreso, ya sea del Poder Judicial, de un organismo constitucionalmente autónomo o de lo que fue. En materia de lo que es inversión pública, se va a asumir una posición también restrictiva. No hay nuevos proyectos de inversión, no hay programas de optimización. ¿Qué se quiere decir con esto? Fue diseñado algo y nos damos cuenta en el camino que hay que hacerle ajustes. No hay ampliación marginal o reposición de lo que se encuentra en fase de ejecución física. ¿Qué me refiero con esto? Estuve construyendo el aeropuerto Jorge Chávez o cualquier otro, y me doy cuenta que la oficina hecha para migraciones es una oficina muy chiquita, que va a ser un cuello de botella para todo el que quiera entrar al país o salir del país, pasar por ahí. Entonces, la ampliación marginal quiere decir lo que no se estaba previsto hacer, pero se demuestra como necesario hacer y no altera el fondo de las condiciones, sino las mejora, pues es el momento de tomarlo. Y cuando se habla de reposición, bueno, vino un huaico, se nos cayó pues la fachada del aeropuerto. ¿Qué, vamos a dejarlo abierto? No, pues tenemos que hacer inversión en eso. Bueno, esta pauta debería ser mirada con criterios que algunos consideran de razonabilidad, otros de proporcionalidad,
y que yo no voy a entrar en esa discusión. Son dos categorías para resolver el mismo problema y el problema es la interdicción de la arbitrariedad. Eh, de igual modo, se prohíben modificaciones presupuestarias que quieran incorporar proyectos sin contrato suscrito o que no formen parte del sistema nacional de programación multianual de inversiones. Ya les hablé en chino mandarín. Voy a ponerlos en castellano. ¿Qué quiere decir esto? Yo podría, por una necesidad sobreviniente, comenzar a hacer obras. Mi institución ha quedado con unas instalaciones muy pequeñas para la cantidad de gente que ahora trabaja allí. Hablemos de, por ejemplo, con la ley de contratación de APPs, de acciones público-privadas. Una institución como Proinversión ha tenido que redimensionarse. Ya no solamente es el colocador de créditos, entonces, de proyectos, sino ahora tiene que dar a algunos de los proyectos, no a todos, a los proyectos más grandes, ya de por sí discutible. Entonces, pero lo cierto es que hoy Proinversión necesita más gente. Y no, entonces, ¿qué hacemos? Pues en otras épocas no vamos a ampliar, vamos a remodelar instalaciones que son de preinversión. No, si no hay contrato, no hay ampliación alguna. ¿Por qué? Porque por ahí se nos puede ir el descontrol del dinero. Y por ahí, al no haber un contrato y reglas de juego establecidas, lo que puede pasar es la mano de la corrupción, que es también un problema que ataca y muchísimo a nuestro país. De otra manera también se prohíbe modificación, entonces, ¿qué es el sistema anual de programación multianual, el nacional de programación multianual de inversiones? El Estado no puede gastar en todo y tiene que manejarse con una perspectiva. Y se ha considerado que esa perspectiva es razonable cuando estamos en 2 años. Entonces, para un paquete que podría ser 2025, 2026, se van a decir, bueno, estas son las inversiones prioritarias y estas son las secundarias. A estas le vamos a poner entonces mayor preocupación que a las otras, no porque no sean importantes, sino porque estas resultan más relevantes en el contexto que estamos viviendo. ¿Qué es lo que dice el proyecto, lo que dice el decreto de necesidad de urgencia? Olvídense de de incumplir con la prioridad establecida por el Programa Multinacional de Inversión. Se quiere controlar gasto de capital, dinero, se quiere orientar los recursos, entonces, humanos, logísticos, económicos, para aquello que sea, esté ya avanzado o sea indispensable. Todo eso suena muy bien. Pero ¿qué pasa si un hecho de la naturaleza hace que las prioridades cambien? Allí creo que la norma es, digamos, algo inflexible. Luego, el decreto otorga además al Ministerio de Economía y Finanzas la posibilidad de reasignar los recursos liberados hacia el Fondo de Contingencia del Gobierno Nacional. ¿Qué quiere decir eso? A todas las reparticiones públicas se les da un porcentaje de dinero, de bienes, para poder gastar y para poder gestionar. Algunas no tienen capacidad de hacerlo, porque lo que se les propone es muy difícil, porque no tienen a la gente adecuada, se ha metido gente que está allí por amistad, o se ha metido gente que
no se ha actualizado y conocía cómo se manejaban las cosas en 1980 y estamos ahora a 45 años de eso. Entonces, ¿qué es lo que ya tiene como práctica establecida el Estado peruano? Hacia mitad de año y un poquito más, yo veo porque he sido director de instituciones, comienzan a preguntarte, a ver, tu gasto presupuestal es de un 32% y estamos en julio. A diciembre no llegas al 100%. Entonces, consideramos que esto no lo vas a gastar y esos recursos quedan liberados de tu área, van a un fondo de contingencia precisamente previsto para atender las emergencias que puedan surgir en esta trama. Ahora, esto ya no se va a hacer de cualquier manera. El decreto supremo bajo el brazo. No es mala la idea, sin duda, entonces no todo es crítica, y además aquí sí se ha tenido la prudencia de establecer que el Ministerio de Economía y Finanzas está autorizado para establecer excepciones frente a estas situaciones cuando sea necesario atender la salud de la población, la educación de la población, la seguridad de la población o alguna actividad estratégica dentro del Estado. Este decreto de urgencia en principio rige hasta finales de este año, porque lo que está buscando es acomodar los gastos precisamente a finales de este año. Y la norma responde a un contexto donde los ingresos han sido menores que los explicados, es difícil formalizarse, para algunos no solo es difícil, sino les es conveniente no ser formales, tenemos toda una construcción de economías ilegales que cada vez están más asentadas, antes compraban la voluntad de gente en el poder, en diferentes reparticiones de poder, ahora los ponen en los cargos. Entonces, frente a esto, lo que recibe las reparticiones es menos de lo previsto, y si además tenemos esta ayudita de gastar más allá de lo previsto, comprometer más allá de lo que un déficit fiscal razonable tendría, vamos pues a estas decisiones. Eh, Esto en el plano económico. En el plano económico, entonces, la idea no es mala, es una idea hasta cierto punto necesaria, pero vamos a requerir de lo que se requiere para cualquier país equilibrado: generación de consensos. Porque si bien acá la locomotora es el Ministerio de Economía y Finanzas, la constatación es evidente. El Ministerio de Economía y Finanzas no tiene la fuerza que tuvo antaño. No ha habido casos de ministros de Economía y Finanzas que han dicho, un momentito, esta ley me parece que es inconstitucional, pero como en el Congreso en insistencia la van a ratificar, yo la dejo. No me va a meter en problemas. Eh, y hay pues ya un cuestionamiento que trae indebida o debidamente el presidente Gerí. El presidente Gerí fue presidente del Congreso y por eso asume la presidencia de la República, pero antes presidió la Comisión de Presupuesto del Congreso y hay denuncias todavía no acreditadas suficientemente contra él de que habría hecho favores remunerados o no remunerados. Yo no seré nunca quien rompa la presunción de inocencia de nadie, sobre todo si es de la función pública, porque la función pública es muy fácil inventarte ataques. Pero digamos que no es la mejor carta para presentar estas situaciones,
y que este contexto, sin duda, cerca la aprobación de un presupuesto en un año, para un presupuesto para el año que va a ser electoral, y donde ya la actual composición del tribunal me abrió la puertita para hacer gasto, tratar de poner estas restricciones, algunas razonables y otras no tanto, genera un clima de tensión entre el gobierno y el Congreso, con una ventaja para Geri frente a Boluarte. Boluarte no tenía bancada congresal alguna, Geri tiene alguna muy pequeña, pero por lo menos tiene interlocutores dentro del Congreso que pueden bajar las tensiones que surgen. A Boluarte o se ponía muy fuerte, asumía el control del país, o planteaba una agenda de cosas muy estrictas en lo que hace un gobierno de transición, cambios cualitativos para que venga el que venga después, o se termina subordinando para quedarse en el puesto lo más posible. Mejor dicho, hasta que la aguante. Si eso parece una alternativa conocida a lo que ha pasado recientemente, no es mi responsabilidad. Entonces, además, Sherry, que ya hemos visto que es una persona hiperactiva, no solo es hiperactiva en sus visitas, es hiperactiva en las redes sociales. Y ha hecho algunos comentarios, bueno, ahora los estarán borrando, como ha pasado con los comentarios del actual presidente del Consejo de Ministros, por ser inconvenientes en una serie de materias. Entonces, hay una propuesta interesante en la cuestión económica. El tema es, ¿habrá el consenso político para llevarla a cabo? ¿Habrá la realidad para llevarla a cabo a cabalidad? ¿Habrá la disciplina para llevarla a cabo a cabalidad? ¿Tendremos una naturaleza que no nos venga con accidentes que hagan que toda esta planificación sea por los suelos? ¿O la corrupción tan asentada dentro del Estado peruano en sus diferentes reparticiones nos jugará una mala pasada? No lo sabemos. Hemos pasado del gesto en lo económico a la colección de buenas intenciones. Probablemente en un mes no se pueda pedir más, pero no tenemos certezas de que exista una verdadera mejora en lo económico. Y si hay alguna mejora en lo económico, crecemos más en ingresos, no hay certeza tampoco de que el entusiasmo en un año que va a ser claramente electoral, como el próximo, de los congresistas y las congresistas no nos fue una mala pasada haciendo asumir gastos que el país y sobre todo nosotros y nosotras las que cumplimos con pagar cumplidamente nuestros impuestos, nuestros tributos, impuestos, contribuciones, tasas, lo podamos hacer. Yendo ya al plano social y político, el presidente interino Geri, entonces da una serie de discursos donde apela en un primer momento a un sector más joven, a los que identifica, los realza como protagonistas de cambios más recientes. No es un secreto para nadie que la autodenominada generación Z expresa un deseo legítimo de renovación institucional, de mayor compromiso de la política y de espacios de trabajo. En el Perú, mucha población que está en el índice de juventud, que cada vez es menor porque demográficamente estamos siendo más viejos, pero es un sector importante, juega con el ni estudia, ni trabaja. Pues, ¿por qué? Porque no quiere, ¿no? Porque no quiere trabajar, no, muchas veces sí quiere, pero no hay dónde. No hay dónde. Eh, eh, hace bien
hace bien en este caso Keri dirigiéndose a estos sectores. Pero claro, se dirige a estos sectores cuando tiene acusaciones por manejo económico, por otro tipo de situaciones más personales, que en ese caso han sido archivadas, que generan alguna desconfianza contra él, cuestionamientos por sus antiguos mensajes en las redes sociales y además rumores de medidas que se van a tomar que han tenido que ser desmentidos de inmediato. Y ahí ha ayudado mucho el perfil comunicacional activo, un equipo de prensa sin duda más conectado con la población y un presidente más empático en su trato a las poblaciones. El problema es que París no se construye en un día y problemas institucionales arrastrados de hace muchos años, acrecentados con algunas situaciones, la aplicación del Consenso de Washington, la pandemia del COVID que vivimos, han debilitado nuestra ya particularmente débil estructura institucional. Entonces, tan han debilitado que desde el año 2016 hasta ahora hemos tenido al presidente Kuczynski, al presidente Vizcarra, al presidente Merino, que duró una semana, hemos tenido al presidente Sagasti, hemos tenido al presidente Castillo, hemos tenido a la presidenta Boluarte y hemos tenido al presidente Gerín cumpliendo su primer mesecito en el cargo. 7 presidentes en 9 años. Entonces, esto es una demostración palpable de la falta de estabilidad y de la debilidad institucional y sobre todo de la desconfianza ciudadana en sus instituciones. Muchas personas creen que alguien por entrar a la función pública ya son digamos, prototipo de delincuente. Entonces, Peri ha buscado gestos. Voy a las comisarías para ver si están funcionando. Voy a una cárcel donde se han fugado unos presos para ver qué ha ocurrido. Ante los cuestionamientos que existen al actual jefe del Instituto Nacional Penitenciario, lo pongo contra la pared para que haga repisas en las diferentes cárceles, un día sí y un día no, por no decir un día sí y otro también. Con eso proyecta que se está movilizando, que se está preocupando, que hay intención de afirmar un liderazgo, pero basta con eso. Primero hay que discutir lo que se llama preguntarse si lo que realmente tenemos, como ha señalado el discurso del presidente de la República y de su presidente del Consejo de Ministros, un gobierno de transición. Un gobierno de transición es el que aparece ante la caída de un régimen político o económico persistente que es sustituido por otro que reemplaza reglas de juego, valores, instituciones asociadas al régimen anterior. O sea, es un gobierno que lo que prepara durante un tiempo determinado es transformaciones cualitativas. Que el que reciba o la que reciba el escenario del Estado peruano en este supuesto pues no encuentre lo que encontró, no encuentre lo mismo que había con un estilo más dinámico, sino que haya por lo menos algunas indicaciones para enfrentar los problemas. No basta con un cambio de actitud, no basta con un cambio de estilo, hay que reconfigurar estructuralmente el país y hay que apuntalar los fundamentos de esa reestructuración.
La buena administración es la administración que está a favor de proteger los derechos de los administrados y los administrados. ¿Qué pasa en el Perú? El presidente del Consejo de Ministros insiste en el discurso que mencionaba hace un rato, textualmente dice que el gobierno actual tiene la misión de establecer principio de autoridad, recuperar la confianza del pueblo en sus instituciones y abrir un nuevo horizonte de conciliación nacional. ¿Se está cumpliendo con esto? Si bien hay un restablecimiento del orden y la recuperación de cierta confianza ciudadana, hemos pasado de una presidenta que tenía 3% de aceptación a un presidente que tiene 45% de aceptación, la legitimidad no es un concepto que viene del derecho. La legitimidad es un concepto que viene de la sociología y es la identificación que puede ser muy temporal entre las personas y cómo se nombra a alguien para que gobierne y las personas y cómo se ejerce el gobierno. Sin duda, esta mayor movilidad, esta mayor presencia, esta mayor empatía ha ayudado a que la legitimidad de Geri mejore en lo que son términos carismáticos. Es más querido por la gente. No va a venir una señora en Ayacucho a arrancharle el pelo por conforme a lo que pasa. Pero, ¿hasta qué punto algunas de las acciones que se están tomando responden a la legitimidad tal como la se entiende desde la época de Weber, ¿no? Un famoso sociólogo alemán que falleció hace muchos años? Yo puedo ser legítimo porque caigo bien a la gente. Puedo ser legítimo porque hay una tradición. El hijo de rey es rey, la hija de reina es reina, y viceversa, los países donde se permite que indistintamente se tenga reyes o reinas, pero eso en un Estado constitucional no basta. En un Estado constitucional hay que actuar de acuerdo a lo previsto o lo implícitamente desarrollado por una Constitución, entendida de forma convencionalizada, entendida de cara con los tratados que haya firmado el país. No es no, entonces, en estos casos, ¿qué es lo que pasa con el... No voy a entrar en detalle por cuestiones de tiempo, explicar el concepto de razonabilidad de legitimidad y sus alcances, pero lo que buscamos es que el ejercicio del poder político se vincule directamente con la posibilidad de que cada persona pueda desarrollar su proyecto de vida. Concepto en el Perú es muy trabajado por un brillante jurista ya fallecido, Carlos Fernández Arego, o alcanzar lo que Amartya Sen, Martha Nussbaum llaman la teoría de capacidades para alcanzar un desarrollo humano integral. Hablamos de desarrollo, no crecimiento. Hablamos de cambios cualitativos y no cambios cuantitativos. Entonces, lo que se quiere es tener la posibilidad de atender a aquello que me va a permitir desarrollar. Y tanto el juego de los particulares y sobre todo el juego del Estado debe ser crear esas condiciones para esas situaciones de necesidad básica: comer, vivir, educarse, trabajar y un largo etcétera, y sobre todo los sectores que están en una cuestión de vulnerabilidad. Siento que entonces estamos más todavía con un presidente muy activo que combina una actividad policial
debe ya conocer todas las comisarías de Lima, con una intensa actividad comunicacional en redes sociales, que ha demostrado olfato para darse cuenta que en este momento uno de los principales problemas, si no el más importante que asume la ciudadanía, es el de la seguridad, y que uno de los principales errores de la expresidenta Boluarte era su falta de empatía con la población. No hablaba la población, hablaba un grupo cerrado y había una prácticamente nula capacidad de autocrítica. Entonces, más era exponer lo que se consideraba que estaba bien. No me toca aquí hacer un análisis del gobierno Boluarte, eso será tema seguramente de otra exposición o de algo que estoy trabajando para un libro que debo presentar dentro de poco, ¿ya? Pero es innegable que la población se sentía cada vez más alejada de los procedimientos de toma de decisiones y que en la accountability, la rendición de cuentas, no era precisamente lo más fuerte en el escenario anterior. Pero lo que pasa es que el problema que vivimos hoy ante la descomposición institucional, que es mundial, peruana más fuerte que en otras partes, pero que es mundial, se tiene la seria dificultad de que el crimen organizado cada vez está más organizado y en el caso peruano no solamente pone en riesgo la seguridad, trabaja con la minería ilegal, que a su vez promueve actividades como la trata de personas, etcétera, etcétera, la tala ilegal, narcotráfico y estructuras delictivas que normalmente inquietan a la ciudadana o al ciudadano común con extorsiones, con robos, con sicariatos, con homicidios que hacen pensar 10 veces a seguir haciendo actividades económicas y hasta salir a la calle porque puede caernos una bala perdida y nuestra historia pasó a la historia. El problema es no que vaya a gerir a las cárceles o que vaya a las comisarías. Eso transmite cercanía y compromiso y en un primer momento es muy grato. Pero lo que importa es desarrollar, más que acciones simbólicas, una planificación clara, tiempo definido, políticas sostenibles, en el corto periodo que va a tener de gobierno, en el mejor de los casos, hasta julio del próximo año, y todos sabemos, todas sabemos que cuando ya se elige al recambio de Perí, sea candidato o candidata que va a ser presidente o presidenta, pues a Feliz se le va a escuchar bastante más, ¿no? Y allí pierde una gran oportunidad cuando eh, procede a hacer la declaración de estado de emergencia en Lima y el Callao, lo que va a tomar aproximadamente una tercera parte de la población del país. Esto es una reacción más táctica que una estrategia integral, tan es así que no hay cómo explicarla. El presidente interino que dice tomó 45 segundos para decirnos esto es lo que se viene, ¿ya? Pero claro, entonces la situación eh, de los estados de emergencia no son nuevas en el país. Han demostrado que resuelven poco o nada. Tenemos muy poca policía, tenemos una policía no especializada. Se cometió hace muchísimos años el enorme error de plantear que unificamos la policía y no especializamos a la policía. Falta mucho trabajo de inteligencia, falta un número importante de policías. Eh,
el orden público, tanto a nivel urbano como a nivel rural, la protección de nuestras fronteras, la seguridad interna, son bienes escasos de repente. Hemos pasado de ser del 40 país más inseguro del mundo a ser el país 10 más inseguro del mundo. Eh, y no solamente Lima, lo que ocurre, por ejemplo, en Trujillo es más que preocupante. En Trujillo uno va a los negocios y encuentra unas calcomanías, unas etiquetitas pegadas en el local, y no precisamente porque me gusta lo que estoy viendo, ¿no? No, entonces, o tengo una afinidad por eso. No, eso es la indicación de a qué banda de extorsionadores le estás pagando el dinero para que te dejen tranquilo hacer tu empresa, hacer tu comercio, hacer tu labor común y corriente de todos los días. El gobierno comienza apuntalando básicamente una un discurso que en la práctica se ha visto poco efectivo. ¿Por qué? Porque veamos lo que se dice en esta norma. ¿Ya? En esta norma se va a plantear que hablando del Decreto Supremo 137 de 2025 PCM, aprobado el viernes pasado, donde se plantea en un artículo cuarto que en sesión permanente van a estar el Comité Nacional de Seguridad Ciudadana, llamado CONACET, pero también el Comité Regional de Lima, el Comité Provincial del Callao, el Consejo de Política Jurisdiccional, y estas constituciones están compuestas por personas que tienen otras tareas que hacer. Entonces, a menos que se multipliquen, no sé cómo se van a dedicar. Y se establece también un sistema de comités, comité para todos los gustos y colores, bajo el mando de un comando de coordinación operativa unificada, y entonces va a haber varios comités. Uno que va a ver coordinación distrital, otro que ve inteligencia, otro que ve fiscalización, otro que ve comunicación, otro que ve estrategia, ¿ya? Y además se plantean acciones para el control penitenciario y para evitar sobre todo comunicaciones ilícitas desde los centros de las cárceles, que han sido, como todos sabemos y todas sabemos, un espacio donde el cual se coordinaban muchas de las actuaciones delictivas del país, sobre todo lo vinculado a los torcidos. Las Fuerzas Armadas, entonces van a estar, las Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, van a hacer una labor integral de control territorial, dando una respuesta rápida a la justicia. Esto suena muy bonito, pero hasta hoy tenemos a la presidenta del Poder Judicial, justo en una reunión Congreso Nacional de Jueces, pidiendo respeten nuestras respuestas y alimenten a nuestros juzgados de flagrancia, mejoren el sistema para que no todo el mundo vaya a unas cárceles que tienen 134% más de gente que las que deberían tener, y donde todo se compra y todo se vende. Entonces, permitamos que haya más juzgados de flagrancia, para atender las cosas de inmediato, resolverlas de inmediato, potenciemos el sistema de grilletes que fracasó y establezcamos medidas complementarias. En vez de estar usted en la cárcel ocupando un lugar, haga algo por la comunidad, limpie las calles, si su delito es un delito menor. Se habla de, entonces, plantear medidas para enfrentar mercados ilegales,
vinculados a la criminalidad. Acá el ejemplo clásico es el ejemplo de los chips, ¿ya? De los celulares, o sea, celulares, con el cual estoy conversando con ustedes, es una carcasa, pero lo que le hace funcionar es un aparatito pequeño que se conoce como el nombre genérico de chips. Y este aparatito, y hay personas que matan, y hay personas que mueren por ese aparatito para que esto se venda, y personas que quieren ahorrarse dinero o se dedican a actividades delictivas tengan, cuando llamen, cuando hagan sus gestiones, la posibilidad de no ser rastreadas, de no ser detectadas o que el asunto se impute a una persona distinta que a ellos. Hay una acusación muy grave que ha hecho el injustamente separado de la presidencia del organismo regulador de este tema, que es CITEL, del profesor Rafael Muente, de que no habría mucho interés en alguna de las compañías que venden celulares de cumplir con estas pautas y por eso en las diferentes ciudades tienen otros nombres, pero en Lima existen las Malvinas, existen los polvos, sí, rosados, dorados, sitios donde se venden montones de cosas y muchas de ellas de manera legalmente obtenida, pero donde también se están vendiendo estos chips sin que haya mayor control de la compañía que te debería vender el teléfono. Se habla de recompensas, muy bien, se habla de incentivos, muy bien, se habla de reconocimientos. ¿De dónde sale esa plata? Hay que hacer una reestructuración presupuestal, sí, sin duda. Eso está muy interesante, suena muy bien, pero estamos hoy 10 de noviembre y entonces estamos a un mes y 20 días de que acabe el año, sabiendo todos y todas que a partir ya los supermercados y los mercados ya están bien llenos de adornos de Navidad y que a partir del 15 probablemente mucha gente entre de vacaciones y otra gente se dedique a hacer actividades vinculadas con las fiestas de fin de año, reuniones de camaradería, largo etcétera. Entonces, bueno, lo cierto es que lo que se está planteando aquí es, hay un informe preliminar de los avances al Ministerio del Interior y hay un informe final cuando termine el 31 de diciembre al presidente de la República, al presidente del Congreso y a la presidenta del Poder Judicial. Con un agravante, si ya no hubiera suficiente. Como no tenemos la cantidad de policías que debiéramos tener, pues está permitiendo que cadetes, o sea, personas que están en proceso de formación, sean los que salgan a cuidar las calles, sean a que salgan a cuidar los establecimientos, y están preparados tanto en la destreza de sus armas como en la reacción psicológica para poder actuar de la manera conveniente frente a algún grupo delincuencial que se le pueda ir encima. Yo tengo mis serias dudas. Les confieso que sí. Comparto estas dudas con ustedes. Veo acá una colección de buenas intenciones y algunas cosas que es inevitable que no se van a desarrollar. Este estado de emergencia no funcionó, se llegó al extremo de que un local, una joyería que está a 500 metros, menos de una calle, entonces de la Municipalidad de Lima, y a la vuelta está Palacio de Gobierno, bueno, entraron como Pedro por su casa, se rompieron las rejas
y se llevaron 2 millones de soles en joyas. Está la lamentable situación de que durante los primeros 20 días del gobierno Perí hubo 121 personas muertas y prácticamente todas por el problema de extorsión. Y hemos tenido a gremios que con mayor o menor convocatoria han demostrado sus protestas frente a la situación de tener que pagar cupos y si no pagan los cupos, pues son víctimas de un sicariato o del destrozo del local donde hacen sus actividades. Ahora se ha ajustado, por lo que se dice, estas medidas de estado de emergencia ya no solamente se van a aplicar en Lima y el Callao, sino también en Patás, la zona donde es el núcleo duro de la minería informal, y en Zarumilla, que es la provincia de la región Tumbes, que está en el límite con el Ecuador y por donde es el lugar por donde pasan, y no oficialmente, donde pasan las personas que quieren ingresar, muchos de ellos a salvar sus vidas por la crisis económica que están viviendo, pero muchas de ellas también para hacer actividad delincuencial o por donde se escapan gente que ha hecho. La última del presidente es, se hacen consejos regionales, ¿ya? Hoy ha comenzado un consejo regional descentralizado en Huánuco para que algunos ministros y ministras escuchen las inquietudes presidenciales de la población. Y mañana va el presidente de la República, como el presidente del Consejo de Ministros, a ir a escuchar y a hacer realidad. Nadie sabe qué propuestas va a llegar. Lo que sí se sabe es que va a dar un recorrido a partir de Huánuco por 3 meses por todo el país. Y si bien Boluarte consiguió que se aprobase la posibilidad de gobernar por teletrabajo, no es lo mismo estar subido en el coche que monitorear el coche a través de un teléfono, de un mecanismo de comunicación. Ya hay problemas que se han generado en estos días. El problema internacional ha tomado las relaciones con países vecinos una connotación nada deseable con el asilo concedido por el gobierno mexicano actual a la ex presidenta de Consejo de Ministros y ex ministra y ex congresista Betsy Chávez. Y acá no le podemos hacer decir al convenio de Caracas lo que no dice. El convenio de Caracas dice que en su artículo 4 que hay 2 estados involucrados aquí. El asilante, o sea, el que quiere recibir a la persona que se siente desprotegida en su estado, y el estado del cual me quiero ir. Y la norma es clarísima. Quien decide si asila o no es el estado asilante. O sea, le hace México. No Perú, México. ¿No recuerdan lo que pasó con la señora Heredia hace muy poco tiempo, donde le abrieron las puertas de la embajada brasileña y ahora estará en Brasil? ¿O no recuerdan lo que pasó hace un poquito más de tiempo cuando la señora Paredes, la esposa del expresidente Castillo, con uno de sus hijos, también se va a las instalaciones de la Embajada de México? Lo que podemos hacer los países es dar el salvoconducto, el nombre lo indica.
salvo conducto, quiere decir que doy un camino para que la persona se salve de la situación hostil. Una autorización para que el lugar diplomático que esté vaya a un sitio donde la puedan transportar al país que la está recibiendo. O sea, lo más probable es que sea en el caso nuestro un viaje por avión. Podría ser por barco, podría ser por tierra, pero lo más probable es que sea por avión. Obviamente, hay quienes van a considerar que se está haciendo un uso abusivo del asilo. No voy a entrar por cuestiones de tiempo, ya estoy en el límite del tiempo que se me ha dado. No voy a entrar por cuestiones de tiempo a precisar si ha actuado bien o ha actuado mal México en esta coyuntura, pero sí constato dos cosas. Constato como por la formación jurídica que tengo, no es muy buena, pero ahí está, la que tengo, constato que el, el cambio de un tratado, llámese en este caso Convención de Caracas sobre el asilo, aprobada en 1954, México la firma en el 58, nosotros en el 1962. ¿Puede admitir cambios? Sí, pero los cambios tienen efecto futuro, sobre todo si lo que se está planteando como cambios es hacer más restrictivo, ponerle más control a los estados asilantes, a los estados que califican si tú estás en una situación de riesgo o no. La retroactividad nunca es negativa, es positiva cuando se admite, y si no, lo que se le aplica es la norma que hay. Entonces, ni siquiera toda esta situación de con justicia o justicia haber recibido a la señora Chávez, a la señora Chávez en la residencia del embajador de México, porque el embajador fue expulsado del país cuando pasó el incidente Castillo, y ahora también ya la encargada de negocios se ha ido del país porque se le dijo tienes días para irte, no nos resuelve el problema concreto y corremos el riesgo de encontrarnos en un lío como el que justamente genera la aprobación de la Convención de Caracas, el lío de la vieja histórica figura del partido aprista peruano, Víctor Raúl Ayala Torre, quien se asila en la Embajada de Colombia, pero el gobierno peruano de aquel entonces, el general Lodría, con golpe de Estado por medio, y cuando va a elecciones, mete a la cárcel al candidato rival, eh, eh, no le quiso dar pues el salvoconducto y el caso llega incluso a la Corte de la Haya y la Corte de la Haya le dice, bueno, tiene usted que dar el salvoconducto y en ese sentido ya no es una respuesta jurídica, sino es una política que permite que Aya la Torre, después de muchos años, salga de las instalaciones de la Embajada de Colombia, que por cierto existen hasta hoy y si alguien quiere darse un paseíto por el distrito de San Isidro, va a encontrar la casa que es muy bien. Eh, ¿Qué decir al respecto? Hay muchas luces comparado a la situación anterior. Son pocos días, hablar de un mes, pero todavía hemos estado más en el plano de lo simbólico, de la afirmación de las imágenes, de la intención de generar más simpatía, de tener, de tener comunicación con la gente, pero ¿qué es lo que se propone? ¿Y qué es lo que se está consiguiendo con lo que se propone? Bajado el índice de personas que son extorsionadas en el país,
ha bajado el índice de personas que producto de la extorsión están muriendo, están siendo asesinadas en las calles o en sus propias casas. Vamos a tener, ahora que se disputa el presupuesto, la suficiente fuerza con una bancada que sí es bancada, pero es minoritaria, para que los congresistas y las congresistas no cedan a la tentación de aprovecharse de su iniciativa de gasto. Se está diciendo que en cada región se va a prever la instalación de mesas de trabajo multisectoriales para identificar los problemas sociales, económicos, institucionales más importantes de ese sector de la población, sea inseguridad, sea deficiencia de servicios básicos, sea brecha en infraestructura o sea falta de actividades productivas. Muy bien. El presidente, estamos hoy 10 de noviembre, de, de aquí, porque este decreto supremo, no el decreto de insolvencia como el anterior, tiene una duración de 30 días prorrogables. Para el 10 de diciembre vamos a tener todos estos comités, toda esta organización armada y con claridad de objetivos. No es que estamos pidiendo demasiado para tan poco tiempo. Yo quiero dar el beneficio de la duda a la gestión del presidente Solari. Probablemente su gestión pueda lograr demostrar que no es una mera continuidad del pasado eh, y que no se trata solamente de un cambio de estilo, de un cambio cuantitativo y no de un cambio cualitativo, que es lo que necesitamos. Sin embargo, por ahora, lo que se privilegia es la lógica de la transacción política. No estamos en rigor en un gobierno de transición, sino en una transacción, donde se están dividiendo cuotas del poder y algunos partidos políticos están han copado o están copando instituciones sin necesidad de poner a las personas más calificadas a cargo de puestos que pueden ser claves para el funcionamiento de esa institución estatal en particular y del Estado peruano. Démosle pues el beneficio de la duda, aunque la cosa parece todavía insuficientemente encaminada. Y las variables que hay que manejar, algunas sí son de control específico del gobierno y otras no tanto. No es necesario viajar a todas partes para escuchar a todo el mundo y tomar un estilo informal de acercamiento que hace recordar a algún presidente centroamericano, sino construir propuestas, construir entonces o fortalecer las existentes, generar consensos, procesar diferencias y establecer elementos básicos que no se nos caigan en abril o en julio o agosto del próximo año, sino que nos permitan salir efectivamente de la crisis institucional espantosa que está viviendo nuestro país, teniendo todas las condiciones para que esto no ocurra. Muchísimas gracias por la atención a esta intervención. No sé si habrá preguntas. Si no las hay, tanto el siempre eficiente equipo de Trejalca Abogados y, como no, el también eficiente equipo de
Chascamaru podrán recolectar estas inquietudes y hacérmelas llegar a la brevedad. Y eso sí, cuando hay este tipo de inquietudes, trato de resolverlas con la mayor premura posible. Parece que no hay preguntas. Bueno, entonces, no sé si todo quedó muy claro, muy oscuro, pero por lo menos ahí está nuestra intención de hacer entender las cosas. Saludo y un fuerte abrazo para todos y todas quienes nos han seguido en directo, para quienes nos vayan a seguir en diferido y a vuestra disposición siempre.